buenas noches, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Periodismo en Plural. En esta ocasión, en esta noche de lunes, tenemos por supuesto, y nos da muchísimo gusto y le agradecemos muchísimo que se encuentre aquí con nosotros, porque tenemos la posibilidad de darle a usted, nuestra audiencia, información sobre lo que ha sucedido con estas marchas, con estas manifestaciones, con este plantón, con esta paro de labores que se tienen en los tribunales federales, aquí en Ciudad Juárez y en gran parte de la República Mexicana. Así que es un gusto para mí darle la bienvenida a Carlos Rodolfo Palacios Reyes. Él es el secretario del primer tribunal colegiado del Tribunal Federal. Buenas noches. O de los tribunales federales. Así es. ¿Cómo está? Muy agradecidos contigo, Mirna, por la invitación que nos has extendido y por este espacio, ¿no? Por este espacio que nos permites para de algún modo explicarle a tu audiencia, a la ciudadanía juarense, del porqué de estas acciones que como trabajadores del Poder Judicial Federal estamos tomando y que sin duda repercute en una afectación para los mismos ciudadanos. Y la verdad es que tenemos que entender porque pues son recursos públicos. Sí, Aquí, definitivamente. Lo que está en juego son recursos públicos que se pagan con nuestros impuestos y que pues dan a la vez condiciones, prestaciones, salarios a los trabajadores del sistema judicial federal. Así es. Entonces vamos a tratar de entender esto, porque le decía incluso a Carlos Rodolfo antes de entrar, decía, es que a través de la cobertura que le damos todos los medios de comunicación, de las manifestaciones, sí se da información, pero a veces también se requiere ser muy precisos en este tipo de información, porque pues son cifras, es recurso público y es importante saber qué es lo que está sucediendo. Así que, ¿qué le parece si empezamos por que nos explique qué es lo que está en juego, qué es lo que sucedió? Lo que conocemos, lo que se ha dado a conocer es que ustedes surgen, se manifiestan porque están en desacuerdo con una modificación que hacen los diputados en relación a la desaparición de 13 de 14 fideicomisos. Así es. Cuéntenos, ¿qué son estos fideicomisos? ¿Qué representan para ustedes y por qué estas manifestaciones? Sí, claro. Y mira, Mirna y audiencia, voy a tratarse de ser breve. Este 17 de octubre pasado, en efecto, la Cámara de Diputados aprueba por una mayoría de votos, esto es Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, por la mayoría de estos diputados, representantes de estos partidos políticos, aprueban una adición a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Hay que recordar, ¿no? La labor de los legisladores, pues es precisamente esto, ¿no? La creación de normas, la creación de la ley. Y bueno, a propósito de esto, pues estos legisladores proponen y aprueban un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que, palabras más, palabras menos, el sentido de este segundo párrafo adicionado menciona que no van a poder ser creados ni mantenerse en operación otros fideicomisos, otros fondos adicionales al fideicomiso ya preexistente. Esto es, con esta reforma orgánica del Poder Judicial, lo que hace el Poder Legislativo es, en efecto, echar atrás, desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que ya el Poder Judicial Federal ya ha tenido o había celebrado con años anteriores. Y les estoy hablando que aproximadamente a partir del 2018. Y bueno, ya creo que todos sabemos y hemos escuchado del propio titular del Poder Ejecutivo que esta reforma a la ley orgánica, en específico a este artículo, pues en nada va a impactar en los derechos laborales, en las percepciones laborales de nosotros los trabajadores del Poder Judicial Federal. Ese ha sido el discurso del titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, como lo voy a tratar también de desarrollar, pues sí impacta en nuestros derechos laborales. Ok, aquí tengo una lista
Digo, porque si bien es cierto, por algo están en las calles, por algo se manifiestan, Sí. o a menos que estén solo representando a los magistrados, a los jueces, que son los que tienen pues los salarios muy altos, ¿no? Estamos hablando 600,000 pesos, es lo que gana Mira, un magistrado. ese dato es completamente erróneo. Ok. Igual yo te puedo decir, bueno, tú, Mirna, pues estás ganando 700,000 pesos mensuales, Hágame ¿no? la buena. Y bueno, o sea, me explico, yo tendría que demostrarlo a la ciudadanía que en ¿Cuánto efecto, ganan entonces? para eso está el sistema legal y jurídico del propio Consejo de la Judicatura Federal, que cualquier ciudadano podemos solicitar esta información y el Consejo la va a dar. ¿Cuánto es lo que gana mensualmente un ministro, un magistrado, un juez de distrito, ¿Qué un información secretario? tiene usted? Digo, usted Sí. sabe. Mira, te podría decir de mi salario, del salario de un señor ministro, de un magistrado, de un juez de distrito. Yo no me comprometería a dar ese dato. Sin dar nombres, ¿cuánto más o menos? Yo sí lo dejaría a una consulta al propio Consejo de la Judicatura Federal, que insisto, están ahí las herramientas y los elementos. ¿Más de 100? Preferiría que fuera el ciudadano que hiciera esa consulta y con todo gusto, ¿no? Pues son datos que ahí están a la mano de la ciudadanía. Lo que sí es verdad, Mirna y ciudadanos, no es cierto que un magistrado gane esa cantidad. Es estratosférica, o sea, no es verdad. 600,000 pesos no. No. 400,000. No, es muy inflado esas cantidades, Mirna. Okay. 100,000. No, eso es muy Probablemente. inflado. Mira, el titular del Poder Ejecutivo se jacta de percibir un salario, ya lo dice, ¿no? De 120 y tantos mil pesos mensuales. ¿Tengo que creerle esto? ¿Es verdad lo que nos dice en su plataforma, en su foro? Yo no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cuál va a ser la realidad? Voy consulto, ¿sí? Ante la dependencia legal, ¿cuánto es lo que percibe Entonces un la presidente de la ciudadanía República? tendría que solicitar. Sí es de su interés, porque igual y no es interés Es propiamente. que es de interés porque sale a relucir esto y Ajá. porque sale la defensa de ustedes como trabajadores a defender sus salarios y sus prestaciones. Por eso es de interés. Sale el interés por aquello que el mismo titular del Poder Ejecutivo ha llamado Entonces, como privilegios. Por eso, para poder entender entonces cuánto ganan. Si no es así, ¿cuánto ganan realmente? Yo no me comprometo en este momento a decir cuánto gana un ministro de la Suprema Corte. Para empezar, no estaría dentro de mis facultades, ¿sí? No estaría dentro de mis facultades estar ventilando cuánto es el salario de un señor ministro, de un señor magistrado, de un señor juez. No es mi función. Aunque sean más de 100,000 pesos, ¿cree usted? Aunque sean menos de 100,000 pesos. Aunque sean menos de 100,000 pesos. No es una información que yo pudiera proporcionar. No es mi responsabilidad siquiera. De los fideicomisos que se van a desaparecer, tengo aquí, dígame usted Sí. si es correcto o no. Sí. Por ejemplo, del Consejo de la Judicatura Federal, Sí. son 6. Sí. De los más altos, dice, el fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados es de 4,722.3 millones de pesos. Sí. ¿Es correcto? Sí, ese dato es correcto. ¿Y este dato es anual? ¿Se va acumulando? ¿Estos Como 4,000? puede aumentar, puede reducir, ¿eh? Mira, Mirna, estos fideicomisos no son de creación de ayer. No son fideicomisos o una ocurrencia del Poder Judicial de reciente creación, ¿sí? Y voy a explicar. Casualmente, y digo así casualmente, previo a que la ministra Norma Piña, que incluso es un hecho paradigmático para la sociedad y para el Estado mexicano, en que por primera vez una mujer ocupe el cargo de presidente del Poder Judicial Federal, a partir de ese momento, tanto el Poder Ejecutivo en específico como el Poder Legislativo han seguido, no sé si la tarea de estar señalando bajo conceptos de corrupción, de privilegiados, de clase alta, a la Suprema Corte de Justicia. Cosa curiosa, ¿por qué? Porque
bajo la presidencia, y que fue lo que le tocó al actual titular del Poder Ejecutivo, con la presidencia del ministro Saldívar, ¿cuándo se habló de fideicomisos del Poder Judicial? Así es. Nunca, Mirna. Así es. Nunca se habló de fideicomisos del Poder Judicial. Cuando en la época del presidente Enrique Peña Nieto, tampoco, Calderón, Fox y así, si nos vamos para atrás. No son fideicomisos, insisto, no son de fideicomisos que en este momento al Poder Judicial se le esté ocurriendo y órale, ¿no? A gastar. Además, esos fideicomisos, Mirna y ciudadanía, nacen y se crean del mismo presupuesto que año con año, ¿sí? La Auditoría Superior, la Tesorería de la Federación otorga al Poder Judicial. Voy a poner quizás un ejemplo y algo burdo. Yo, año con año, tengo que solicitarle a la Tesorería de la Federación, oye, mira, mis gastos el próximo año van a ser 100 pesos, por decir una cantidad, 100 pesos. ¿Cómo ves? ¿Me los otorgas, Tesorería? La Tesorería, bueno, yo tengo que justificar cómo es que voy a aplicar esos 100,000 pesos. Bueno, en saldos, en prestaciones, en fideicomisos. Esto es, los fideicomisos con los cuales se pretenden nulificar no nacen de una partida presupuestaria extra o más allá de lo que no es el recurso económico que la Tesorería da al Poder Judicial. No sé si me explique. Sí. Esto es, la Tesorería me da los 100 pesos, yo de estos 100 pesos tengo que cubrir salarios, prestaciones, infraestructura, edificios, fideicomisos, ¿me explico? O sea, no es algo extraordinario o extra. Pero, por ejemplo, en este fideicomiso en particular, es exclusivamente para pensiones complementarias. Sí. De magistrados Sí. y jueces jubilados, Sí. nada Sí. más. O sea, Sí. estos 4,722.3 Sí. se tienen que utilizar exclusivamente para eso. Como todo fideicomiso, y creo que tú sí lo podrás entender y nuestra ciudadanía también, hay que ver también cuál es el objeto del fideicomiso, de cualquier fideicomiso. Yo voy ante una institución fiduciaria a entregar 10 pesos para la educación de mis menores hijos, para que en el futuro esos 10 pesos se gasten en la educación de mis menores hijos y nada más. No se va a ocupar para vacaciones, no se va a ocupar para irnos al cine, no. Lo que yo entrego a la institución fiduciaria es, oye, cuídame y administrame estos 10 pesos. Cuídalos ahí porque yo en el futuro los voy a utilizar para esto. Está etiquetado, Mirna. No es una ocurrencia, insisto, de que creo un fideicomiso para luego yo gastar ese dinero en lo que mejor a mí me plazca. Pero a lo mejor mucha de la gente que nos hace el favor de vernos va a decir, ¿y como por qué tanto dinero? 4,722 para pensión complementarias de magistrados y jueces jubilados. O sea, ¿por qué tanto? Mira, no, digo, sí, como simple lectura la cantidad, sí, quizás es hasta alarmante, ¿no? Sin embargo, hay que entender, no estamos hablando de un juez, de un solo juez jubilado, de un solo magistrado jubilado. Son cientos de personas que prestaron sus servicios, o sea, más de 65 años de servicio, más de 50 años de servicio, que salen con esa prestación, ¿sí? Con esa prestación laboral. Insisto, esto no es una ocurrencia. Esta prestación laboral ya viene incluso en nuestro contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, Mirna. Si esto desaparece, ustedes tienen recursos legales, porque dice si vienen dentro del contrato laboral, tienen recursos legales para que cada uno presente un amparo, una protección y que eso no les afecte, o sería en masivo, o de qué manera se defenderían. Mira, previo a dar contestación, sí también me es trascendente informar a la ciudadanía que no hay que perder de vista que nuestro Estado mexicano como gobierno se divide en estos tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y el Poder Judicial. Cada uno de estos poderes, como somos independientes y autónomos, nos vamos a regir bajo nuestras propias reglas, ¿sí? Bajo nuestras propias reglas, no nos podemos entrometer en la casa del vecino, de mi vecino poder, ¿no? Pero los diputados tienen la facultad. Tienen esa facultad, sí, tienen la facultad de
modificar las normas, las leyes. La acción, sí, lo que le pertenece al Poder Judicial Federal, entre otras cosas, es precisamente esto, el que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no vayan más allá, no nada más de nuestros derechos como trabajadores del Poder Judicial, sino no vayan más allá de los derechos de la ciudadanía en general. ¿Y qué recursos se aplicarían? Bueno, digo, tenemos el recurso judicial idóneo, es el juicio de amparo, el llamado juicio de amparo, que no viene siendo el único, ¿no? También tenemos las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que también son mecanismos para, en efecto, frenar, para ser un contrapeso de que el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo no vayan más allá de lo que la misma Constitución así les permite. Bien. Y entonces, me preguntabas, ¿no? Bueno, ¿ustedes tendrán algún recurso? Sí, en efecto, ¿no? Yo como un simple trabajador del Poder Judicial, en su momento yo estaría en opción de promover un juicio de amparo en contra de esta modificación a la ley. También, entonces, existe lo que es la controversia constitucional. Controversia constitucional que ya sería facultad de yo simple trabajador particular. de ejercerlo, sino a través de partidos políticos y otros órganos de Estado. Ok, entonces, esto sí le perjudica a usted trabajador, al resto de los compañeros que no son magistrados, que no son pensionados, que no son jueces. Porque no es el único fideicomiso a desaparecer, ¿no? Nos vamos a ir a un corte comercial y regresando nos platica de qué manera les perjudica a ustedes. Sí, claro, gracias. ¿De qué manera o cuáles son los fideicomisos que sí les afectan a ustedes? Porque la manifestación que hemos visto es de gente trabajadora, obviamente, todos, según lo que explicaban en las manifestaciones, son abogados, son licenciados en Derecho, todos, es uno de los requisitos para poder trabajar ahí, tienen diferentes cargos, pero decía, pues es que no necesitamos ser magistrados para que nos afecte. Así es. ¿A partir de qué nivel les viene afectando esto? Desde el nivel operativo, desde la persona encargada de la intendencia del edificio, desde él va a impactar. Mira, si te puedes fijar, hay un fideicomiso, por ejemplo, ¿no?, que habla sobre el fideicomiso de prestación del servicio médico. Apoyos médicos complementarios de apoyo económico extraordinarios para servidores públicos. Por ejemplo. Pero aquí son 69. Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese fideicomiso… 69 millones, obviamente. Ese fideicomiso en específico afecta a la clase, a nosotros trabajadores. Ok. Pero hay otros, por ejemplo, y le decía antes de irnos, cuando estábamos en corte, por ejemplo, hay uno que se llama mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, y hay 76.5 millones de pesos. Explico. Sí, por favor. Este fideicomiso no es de que va a ser para la reparación de la casa del señor magistrado, del señor juez. Oye, se está goteando, pues voy a agarrar del fideicomiso. No es así. Okay. Miren, este mantenimiento de casas para magistrados y jueces, este fideicomiso, es en cuanto a las casas que el propio Consejo de la Judicatura tiene, ¿sí?, para darles a los titulares, porque hay que recordar que los titulares son sujetos de cambios constantes a nivel nacional, a nivel república, de residencia. Okay. El Consejo tiene un número limitado de casas habitación, ¿sí?, que otorga a los magistrados. El día de mañana soy magistrado, yo soy de aquí de Ciudad Juárez, me cambian a Chiapas. Yo no tengo ninguna relación con Chiapas, ¿a dónde voy a llegar? Es en relación de esto. Entonces no tiene que rentar casa, no tiene que comprar, hay una que se le da. Hay una casa que pertenece ya y está auditado y demás ante el Consejo de la Judicatura, y ese es el mantenimiento de esas casas, ¿me explico? No es
del que insisto, ¿no? Mi casa particular, necesito una reparación a la misma y bueno, no, es el mantenimiento de estas casas habitación que son para titulares cuando son cambiados de jurisdicción, ¿no? Hay otro que se llama pensiones complementarias, mandos superiores. Sí. Ahí son 832.8 millones de pesos. Sí. Pensiones complementarias, mandos superiores, y aquí ya entra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Mira, estos fideicomisos de la Corte, sí, Mirna, sí me gustaría que fuera alguien de la Suprema Corte que hablara al respecto, ¿no? Pero por lo que hace a nosotros, la clase trabajadora, los elementos del Poder Judicial, que dependemos directamente del Consejo de la Judicatura Federal, sí quiero recalcar que todo esto son, insisto, no son ocurrencias, no son para nosotros privilegios, son simplemente derechos laborales que hemos obtenido. Hasta estos momentos, el que les afecta a ustedes es el apoyo médico complementario de 69 millones. Sí. Si nos seguimos con solo los del Consejo de la Judicatura, que usted nos puede platicar, hay otro que se llama Desarrollo de Infraestructura, que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Mira, ese fideicomiso es muy bueno. Ahí son 4.308.9 millones. Ese fideicomiso al día de hoy es muy bueno porque ese recurso en donde el Poder Judicial lo va a aplicar es precisamente para dar legitimidad, para hacer efectivo todas estas reformas al sistema judicial penal, al sistema de justicia laboral, ahora que viene un nuevo código de procedimientos civiles de aplicación a nivel nacional. Es para este concepto del fideicomiso, para con ese dinero poder implementar infraestructura, edificios, mobiliario, cursos para nosotros los servidores públicos sobre estas reformas constitucionales y dar obviamente un mejor servicio a la ciudadanía. Es para ese el fideicomiso. Y por ejemplo, en este año, ¿qué se ha hecho con este fideicomiso? Hablando de esta infraestructura. Y me puede ir un poco más atrás, desde el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Se han erigido, y creo que es un hecho notorio para todos los ciudadanos. Ahí en la Avenida Tecnológico Pedro Rosales está un edificio muy bonito en color blanco, que es el Centro de Justicia Penal. De ahí sale, de los recursos económicos que, como tú bien lo decías, ¿no?, públicos, de ahí se erigió ese edificio. Las salas de audiencias, el Tribunal Laboral Federal, es como se ha aplicado. Y no estoy hablando nada más en Ciudad Juárez, esto es a nivel nacional. Y otro de los fideicomisos que también llaman mucho la atención por la cantidad es el Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias. Aquí hay un peso. Mira, parece chiste o parece curioso, ¿no? Sí. En efecto, el Poder Judicial también se allega a través de sentencias, a través de una multa, a través de otros tipos de sanciones que en cada sentencia el Poder Judicial Federal pueda emitir, pueda determinar. Ese recurso, en efecto, se iría a la aplicación para ese fideicomiso. De eso se trata, ¿no? ¿Cuánto va a ser? No sabemos, ¿no? En todo el año 2024, si no desapareciera este fideicomiso, ¿cuánto va a ser? No sabemos. Bueno, por lo menos un peso sí va a haber. Por lo menos un peso sí va a haber, Mirna, ¿sí? Por la ejecución de una sentencia judicial, un peso sí va a haber. ¿Cuánto va a ser el límite? No sabemos. ¿Cuántas sentencias se van a emitir? ¿Cuántas en esas sentencias se va a determinar el pago de una multa, de una reparación? No sabemos. Por eso es que se fija en un solo peso. Entonces, básicamente, el que en estos momentos les preocupa a ustedes me refiero a la base operativa, son el apoyo médico complementario y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos. Y mira, Mirna, y perdón, es que en realidad no es tanto lo económico, y voy a explicarlo, es la constante intromisión de los otros dos poderes federales
están intentando realizar hacia el Poder Judicial Federal. Estos señalamientos que hace el titular del Poder Ejecutivo en cuanto a que, incluso como hasta en tono de burla, ¿no? Me parece que la semana pasada, cuando le llega la noticia al señor de que nosotros los trabajadores nos vamos a un paro laboral, hasta en tono de burla el señor decía, ¿no? Pues sirve que hasta les da el sol, ¿no? A los ministros, por ejemplo. Pues qué bueno que salgan a las calles a manifestarse, sirve que hasta les da el sol. Otro, mira, pues qué bueno que se van a paro porque finalmente así no van a soltar a delincuentes. O sea, ¿en verdad, señor? ¿En verdad ese es su argumento para en contra del Poder Judicial Federal? ¿Y por qué se cree que sucede esto? ¿Por qué se cree? Bueno, no es de que se crea, es muy notorio que el titular del Poder Ejecutivo no ha logrado la pretensión de que el Poder Judicial Federal, en efecto, sea consentiente con lo que él propone, ¿no? Esto es, imagino que el titular del Poder Ejecutivo quisiera tener un pequeño poder legislativo dentro de nuestro Poder Judicial, esto es, que a todo le digan que sí, que todo aprueben, como sucede con el Poder Legislativo. Y esto no es algo que se me esté ocurriendo, sino que es un hecho notorio, insisto. Y como el Poder Judicial, en efecto, como un poder independiente, autónomo, hasta este momento nos hemos defendido de nuestra intromisión, de tu Poder Ejecutivo, tu Poder Legislativo. Tú estás allá, nosotros estamos acá, nosotros somos los árbitros, nosotros somos quienes vamos a velar por los derechos de la ciudadanía, de nosotros mismos. Es por eso que me parece que de ahí viene esa malversación del titular del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Otro de los comentarios que vienen, por ejemplo, de Ignacio Mier Velasco, él es el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, él señala, en su momento señaló que los fideicomisos fueron creados para pagar bonos, prestaciones y pensiones de jueces y que ahora con estas modificaciones que se pretende hacer se destinarían a programas sociales y a obra de infraestructura a través de la tesorería de la Federación, porque todos estos recursos, estos 15,434 millones de pesos que representan la desaparición de estos 13 de 14 fideicomisos, quedarían en poder de la tesorería de la Federación. Sí, y esto va a ser verdad, así lo van a aplicar. Poder Judicial tiene estos fideicomisos, insisto, ante un contrato de fideicomiso, la Auditoría Superior Federal, ha revisado estos fideicomisos, no ha encontrado ninguna irregularidad en la aplicación de esto, no lo hay. Ha sido transparente. Si sobra un peso de un fideicomiso, si al final del año me sobra un peso dentro, que yo Poder Judicial no lo apliqué, lo devuelvo a la tesorería. Y así ha sido. Ahora, bien dice el diputado, ¿no? Bueno, es que mira, esto va, una vez que se recolecten estos más de 15,000 millones de pesos, lo vamos a aplicar a través de la Secretaría de Hacienda al desarrollo de este Plan Nacional Sociales y obras de infraestructura. ¿En verdad? No hay que ser tan peritos en política. Año que entra viene año electoral. ¿Qué necesita partidos políticos? ¿Qué necesitan? En un año electoral. El Instituto, el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, ¿qué necesita? ¿De dónde se va a obtener más recursos? En efecto, imagínate tú que previo a este año electoral nos subieran impuestos, No, ¿de dónde va a obtener ese recurso? Ok, nos tenemos que ir a un corte comercial, obviamente todavía hay muchísimo más por entender y por platicar, y al regresar quisiera que nos explicara de qué manera le va a impactar a usted o a sus compañeros estos 69 millones menos de apoyo médico complementario. Yo creo que aquí sí nos puede ayudar muy claro. Sí, claro. Volvemos con más.
manera, digo, hablar de estas cantidades que, por Dios, son millones de pesos, que si desaparece se van a programas o no, qué va a suceder con estos recursos? Lo cierto es que independientemente, si se le quitan al magistrado, al juez jubilado, son pensiones complementarias. Sí, por supuesto, suponemos que les afecta, pero si se les afecta, decía usted, para apoyos médicos, ¿de qué manera les va a repercutir en su ingreso, en su, a lo mejor, seguro médico? ¿Cómo? Mira, todas estas prestaciones, porque así lo son, insisto, no son privilegios, son prestaciones laborales, están instituidas o están así ya previstas en lo que es nuestro contrato, ¿no? Nuestro contrato colectivo del trabajo. O sea, todas, aún estas de pensiones complementarias. Aún esas pensiones, ¿sí? Todo está instituido o nace para dar cumplimiento, o estos fideicomisos nacen para que el Consejo de la Judicatura, como bajo la figura de patrón, cumpla con estas disposiciones que previamente ya se habían acordado con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal. Aquí está, incluso, ¿no? También este contrato, de trabajo también es público, ¿no? Podemos teclear, a ver, ¿cómo es el contrato de los trabajadores del Poder Judicial Federal? Y ahí va a salir, ¿no? Y esa es la base de estos fideicomisos. Son prestaciones laborales. Por ejemplo. Insisto, no son privilegios, porque al momento en que se señala que son privilegios, pues tendríamos que partir. ¿Privilegio en contra de quién? Por ejemplo, ¿O en comparación de quién? ¿Usted tiene un servicio médico? Sí. ¿Cuál es? ¿El ISSSTE? El ISSSTE, okay. Sí. Pero no se atiende en el ISSSTE, ¿tiene algún servicio de gastos médicos mayores? Sí, así es. Que surge también de este fideicomiso. Y mira, esto lo del, oye, no te atendes en el ISSSTE. No, sí, como primera opción para mí, trabajador, es ir al ISSSTE. Sí, porque legalmente tiene que hacerlo, ¿no? Así es, ¿me explico? No se da conocemos también nuestro sistema de prestación de salud, ¿no? Incapacidades. Exactamente. No me satisface a mí, en mi salud, la prestación del servicio que hace el ISSSTE, me voy al particular. Pero de todos modos, ahí tienen ustedes, a través del fideicomiso, oye, un servicio ¿lo médico. necesitas? Órale, va. Okay. Como prestación laboral. ¿De cuánto es este fideicomiso para a mí en lo servicio? particular? Ajá. No recuerdo ese dato. No, te mentiría si te doy el dato de cuánto es el. No lo recuerdo. Okay. Porque incluso, ¿no? Esto es calculado a través de las llamadas UMAS, ¿no? No son cantidades en pesos fijas, son en cantidades fijadas en UMAS. Te mentiría, ¿no? O les mentiría si doy una cantidad, no lo recuerdo. ¿Cuáles de estos fideicomisos diría, se puede desaparecer y no pasa nada? ¿O no nos afectarían tanto? Dice usted, este de apoyos médicos no, ese que ni lo toquen, pero los otros a lo mejor sí, o reducir, o si se puede llegar a una negociación, bueno, quítame tanto y... Hace un momento te lo comentaba, ¿no? El día de mañana, en efecto, como la ciudadanía puede estar enterada, el día de mañana esta iniciativa de reforma de la ley orgánica al Poder Judicial Federal, presentada o aprobada ya por los diputados, pues el día de mañana, martes, ahora pasa a la Cámara de Senadores. Senadores que han cordialmente y respetuosamente han invitado a la sesión que se va a celebrar el día de mañana a la ministra presidenta Norma Piña. ¿Para qué? Para que sea ella, quieren escucharla a ella, habla precisamente de esto sobre los fideicomisos. Me parece, Mirna, que el yo en este momento decir, mira, ese fideicomiso sí, en efecto, no nos va a afectar, o sí, sería muy aventurado de mi parte, ¿sí? Decir cuál sí, cuál no. Es más, no estaría ni en la posición de decir cuál sí, cuál no. Simplemente es, sí, levantar nosotros como trabajadores, como cualquier otro trabajador, Mirna y ciudadanía, como los empleados de maquiladora, como los mineros, como los trabajadores de Pemex, ¿sí? También nosotros tenemos un sindicato, también nosotros tenemos estos derechos laborales.
El por qué no exigir que se nos respeten los mismos, el por qué no exigir que se cumplan con lo ya pactado. ¿Usted no cree en esta, ahora sí que promesa que hizo el presidente de que a la gente operadora, la gente de abajo, él mencionó así, Sí. se le va a respetar sus sueldos y sus prestaciones? Si no le creo, mira, Mirna, meses atrás a mediados del sexenio, también prometió que nuestro servicio de salud iba a ser igual que al de Dinamarca, Suiza. Al día de hoy yo no lo he visto que así sea. También prometió, a propósito del Tren Maya, que no iba a haber la tala de un solo árbol, ¿sí?, en aquella zona, cuando ahora vemos que ha sido uno de los ecocidios para el país mayores que han existido. Tú me preguntas, oye, ¿le crees que no va a tocar? Híjole, con estos antecedentes, Mirna, ciudadanía, a mí en lo personal sí me causa más dudas que respuestas. ¿Cuál es la reacción o cuál es el resultado que cree usted va a suceder mañana en el Senado? Me parece que esto ya está, como dicen, cantado. ¿Cuál va a ser la resolución que puedan emitir la Cámara de Senadores? Por la simple mayoría que tiene el partido afín, o los partidos afines al tema político del presidente de la República. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Incluso, Mirna y ciudadanía, yo me atrevo a decir que ellos ya saben cuál va a ser el resultado, pero no mañana, sino para el 2024. ¿Cuál va a ser su posición política? Lo explico. Ante esta reforma legal, como ya lo mencionábamos, pues tendríamos nosotros como trabajadores del Poder Judicial o partidos políticos de oposición al oficial, tendríamos los mecanismos legales para tratar de atacar esta reforma. Estos dos mecanismos esenciales idóneos, llamado juicio de amparo y controversia constitucional, ¿quiénes lo resuelven? El mismo Poder Judicial Federal. Uno, juicio de amparo, jueces de distrito, magistrados de tribunales colegiados, y el otro, la controversia constitucional, lo va a resolver el Pleno de la Suprema Corte. ¿Cuál va a ser el resultado de estas acciones legales? Obviamente a favor. ¿Cuál va a ser la bandera política entonces del partido oficial? Miren, ciudadanos, no quieren soltar sus privilegios y resolvieron en contra, son juez y parte. Lo sabemos, Mirna, sabemos que para allá vamos, ¿no? Me preguntas tú de un resultado e insisto, ¿no? Yo no me limito a señalarlo de lo que va a pasar el día de mañana en el Senado, que dicho sea de paso, y te lo comentaba hace un momento, hubo senadores de los partidos políticos de oposición, del PRI y del PAN, que hicieron una atenta invitación a la ministra presidenta Norma Piña para que acuda, ¿no?, a esta sesión de discusión de esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. La ministra está en plena disposición de asistir, bueno, siempre y cuando pues las condiciones, incluso políticas, así se presten, ¿no? Y entonces, si ya saben el resultado, ¿por Sí. qué hacer un paro de labores? ¿Por qué detener su trabajo? ¿Por qué, si obviamente, y no solamente el sistema judicial, también el estatal tiene tanto rezago, porque es Sí. tanta la cantidad Sí. de delitos, de Así demandas, es. Así ¿para es. qué detener aún más? Ok. El porqué de este paro laboral propuesto por el Sindicato de los Trabajadores. No, esto no fue idea de magistrados, no fue idea de jueces, no fue idea mucho menos de los ministros. Fue una idea de nosotros como trabajadores. ¿Del por qué? Porque, en efecto, ¿quién va a abogar por nosotros? Mirna, ciudadanía, nosotros como trabajadores del Poder Judicial, nosotros como trabajadores también de a pie. ¿Quién va a abogar por nosotros? ¿Sí? Como tú bien lo mencionabas, sí, la mayoría de los empleados federales somos licenciados en Derecho, otros tienen maestrías, algunos más con doctorados, pero ¿quién va a abogar por nuestros derechos?
Así como ustedes tienen derechos laborales, también lo tenemos nosotros. Tendremos nosotros los mecanismos judiciales, jurídicos, los cuales conocemos perfectamente y los vamos a aplicar en su momento. Pero en este instante, y para efecto de hacerlo notorio a la ciudadanía, ¿qué es lo que está sucediendo? A efecto de provocar esto, el que ustedes nos inviten a nosotros trabajadores, para eso hacemos este paro de labores. Dicho sea de paso, no hicimos paro de labores en los casos urgentes. Hay gente trabajando a esta hora. Sigue gente trabajando del Poder Judicial tratando los asuntos que sí son trascendentes. Por ejemplo, ¿qué? Una detención ilegal en este momento. Tú puedes acudir al Poder Judicial a solicitar un juicio de amparo, te van a atender ahorita, aun cuando estamos en paro de labores. Los casos urgentes no los detuvimos. Y esto en atención a ¿qué? Precisamente a la ciudadanía, Mirna. ¿Sí? Que ella no se vea afectada con todo esto, con toda esta reforma legal. Finalmente, los menos perjudicados tendrán que ser ustedes, los gobernados, la ciudadanía, nosotros mismos como gobernados. Tendríamos que ser los menos afectados. Sí, hemos hecho un paro de labores, el cual el día de mañana se termina, pero fue en razón de eso, que incluso, o te insisto, no fue un paro total de labores, se sigue trabajando en los casos urgentes, y sí fue una forma de levantar la voz, de que la ciudadanía incluso escuche qué es lo que está sucediendo hacia el interior del Poder Judicial. ¿Cuál es el rezago que se tiene actualmente? Rezago, no tengo el dato, pero mira, lo que sí te puedo señalar, por ejemplo, y estos son datos verificables en la página, por ejemplo, del INEGI, ¿no? El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI del año pasado, sí les puedo compartir este dato. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado recibió 14,283 juicios o asuntos por resolver. ¿Sí? Juicios, 14,283 el año pasado. De estos se resolvieron el año pasado 13,762. Ahí sacamos alguna diferencia, ¿no? Del año pasado. Los órganos que pertenecemos al Consejo de la Judicatura Federal, datos del INEGI, 1.25 millones de nuevos juicios. 1.25, sí, obviamente, millones de nuevos juicios. De estos, ¿cuántos se resolvieron? 1.21 millones de esos juicios. Esto es, con estos datos bien podríamos sacar, bueno, ¿cuál es el rezago? ¿Cuál es la diferencia? Y estos son datos del año pasado. Pudieran existir asuntos más antiguos a estos, ¿sí? Que están por solucionarse. Que están detenidos. Que están detenidos y hay que resolver, ¿sí? Sí nos ha rebasado a nosotros trabajadores del Poder Judicial las cargas laborales. Incluso muchos trabajadores se ajustan a un horario de 8 horas, que a propósito, ¿no? Ahora se pretenden sean semanalmente 9 horas, pero bueno, nosotros no nos ajustamos a ese horario de 8 horas. Nosotros somos personal que estamos, ¿cómo le llaman? 24/7. Esto es, tenemos que estar al tanto de los asuntos en cuanto al grado de rapidez, de delicadez. ¿Y cuál es el déficit que hay entonces de trabajadores aquí en Ciudad Juárez? Mira, actualmente somos 527 trabajadores, trabajando en juzgados de distrito, tribunales colegiados, tribunales de apelación, desde el hasta los magistrados. Sí, somos 527 trabajadores. Sí, somos una plantilla pequeña para la cantidad de juicios, para la cantidad de asuntos que tenemos que resolver semanalmente. ¿Y cómo se abren las plazas para que haya más gente y pueda haber menos rezago? ¿O en qué consiste el rezago? Ok, sí, en efecto, el rezago puede consistir en el aumento de controversias, de conflictos, como en toda sociedad, aumenta. Y sí, también el Consejo de la Judicatura dicta ciertos lineamientos a través de leyes, a través de circulares, de cuál va a ser el tipo de personal que puede
pertenecer al Poder Judicial Federal. Sí marca ciertos lineamientos. Entre estos, tener la licenciatura. ¿Sí? ¿Y ser amigo de alguien conocido? No, bueno, fuera. Mira, fuera yo amigo, yo no estaría aquí sentado, estaría en la Suprema Corte precisamente. No, todo esto, nuestra formación judicial federal, la seguimos o se rige bajo el concepto de carrera judicial. Se rige bajo lineamientos de productividad, estamos sujetos a exámenes cotidianos, a exámenes de oposición que le llaman, y son exámenes muy extenuantes, ¿no? Pues nada más, ¿no? Te podría explicar a qué grado uno es el que tiene que, si es que nos queremos superar dentro de la función judicial, el estar estudiando para poder ir avanzando, sí es. Bien, nos marcan de nuevo el corte, regresamos y ya prácticamente a la recta final, pero pues todavía hay muchísimo más que preguntar al volver. Uno de los argumentos que hemos escuchado por parte del presidente de la República es también la corrupción al interior del sistema de justicia federal. Y pues lo tengo aquí, le tengo que preguntar, ¿hay corrupción? No me vaya a decir que no, porque es un poco complicado el creer que no, ¿verdad? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se abate? ¿Sí tiene que ver con mejores sueldos o ya de plano es...? No, claro que sí, Mirna y ciudadanía. Sí, hay que recordar, ¿no? Entre mejor sea el servidor público, en general, ¿no? Federal, estatal, municipal, sea mejor pagado. Sí, digo, no es que sea la panacea ni sea la solución final, pero sí, entre mejor sea pagado un servidor público, hay menos probabilidad de que caiga en un caso de corrupción. Corrupción, digo, como en toda, imagino yo, ¿no? Toda dependencia pública, digo, yo tampoco vengo a meter las manos y decir, oigan, no hay magistrados, no hay jueces corruptos, no hay secretarios, no hay servidores públicos corruptos dentro del Poder Judicial. Sí lo puede haber, pero no es la regla general, es la mínima. Es un tanto como también yo decir, oye, todos los secretarios de Estado son corruptos, todos los diputados, todos los senadores son corruptos. No, espérate, no, ¿en base a qué puedo hacer yo esa afirmación? ¿Me explico? Que es uno de los puntos o es una de las banderas que muy tradicional ha ondeado el titular del Poder Ejecutivo. La corrupción dentro del Poder Judicial y que somos serviles al conservadurismo. ¿Dónde están los datos? ¿Hay denuncias? ¿Ya denunciaste un magistrado? ¿Ya denunciaste un ministro? ¿Ya hubo una resolución que se condenara por un caso de corrupción? Insisto, puede haberlo, sí, pues claro, como en toda sociedad lo puede haber, pero esto no es la regla general, son casos excepcionales. Sí me parece también que la ciudadanía en general, Mirna, sí al día de hoy aún confía en el Poder Judicial Federal. Pueden asistir al edificio, ¿no? Bueno, los dos edificios que hay aquí en Ciudad Juárez, desde el momento en que entra el ciudadano, como por ahí decía una magistrada de aquí, de esta localidad, cuando un ciudadano llega a este edificio, no llega porque no tiene otra cosa que hacer, llega porque tiene un problema legal. Lo mínimo que nosotros como servidores públicos tenemos que hacer es dar ese trato, ¿no? Un trato digno al servidor, al ciudadano, porque en efecto nos trae un problema jurídico que para él es la libertad, sus posesiones, sus bienes, imagínate. Y entonces nosotros empezar a resolver, mira, pues son un dato más, es un número más.
están en juego derechos humanos de estas personas. Derechos humanos que son transgredidos por autoridades, ¿sí? Poder legislativo, poder ejecutivo, a través de una autoridad, poder judicial, estamos ahí para esa protección de estos derechos humanos. Es a través del llamado juicio de amparo, es el mecanismo único que tenemos, único que como ciudadanos tenemos para defender un derecho fundamental. ¿Ante quién acudo? Me detienen ilegalmente, me embargan mis bienes, me embargan mis cuentas bancarias. Soy una persona con discapacidad y me prohíben ejercer tal derecho. ¿A quién acudo? ¿Quién me va a escuchar? Si no es el Poder Judicial Federal. Responsabilidad. Ese es nuestro servicio, Mirna y ciudadanía. Precisamente ese es nuestro servicio. El proteger tus derechos, sus derechos, nuestros derechos, ante una transgresión de cualquier autoridad, incluso de cualquier autoridad perteneciente al mismo Poder Judicial. Claro, o sea, no estoy diciendo que los jueces o magistrados del Poder Judicial Federal no violan derechos fundamentales. No, puede ser que sí, pero para eso tenemos los recursos que nosotros, Poder Judicial Federal, tenemos esos mecanismos legales. Si mañana en el Senado se da lo que usted menciona, la posibilidad de que efectivamente desaparezcan estos 13 fideicomisos, sí, ¿qué sigue dentro de esta búsqueda de justicia o rechazo ante esto? Bueno, lo que seguiría es como nosotros como gremio laboral, pues ya tendríamos que ejercer por nuestra cuenta. Te digo, lo estoy mencionando mucho, pero un juicio de amparo, partidos políticos. Pero usted, Carlos, tendría que hacer lo propio, ¿no? Sí, claro, sí. No a través del sindicato, no a través. Pudiera ser, digo, no valdría. Sí, no, es que no valdría, pudiera ser ante un amparo colectivo, pero sí, trabajador, tiene este problema, porque a lo mejor también puede existir a nivel nacional compañeros que digan, oye, no, es que en efecto yo estoy de acuerdo, le creo al presidente que no me va a vulnerar ningún derecho laboral, voy con ello, ¿verdad? Puede ser también, sí, puede ser. ¿Y cuándo se notaría este efecto en su sueldo, en sus prestaciones? ¿Inmediatamente? No, sin duda el próximo año, el 2024, sí, que es a partir de cuando… El presupuesto. Exactamente, se empiece a ejercer el presupuesto, sí, definitivamente. Y entonces… la finalidad, ciudadanía y Mirna, es que se nos respeten nuestros derechos laborales para nosotros como servidores públicos, porque lo somos, el ejercer nuestro trabajo, ¿sí? el ejercer este trabajo noble quizás. Miren, agraciado desgraciadamente a nosotros como servidores públicos del Poder Judicial, la ciudadanía a nosotros no nos eligió. Nosotros elegimos servir a la ciudadanía a través de estos mecanismos legales. Alguien lo tiene que hacer. Sí, tenemos que defender nuestros derechos, sin duda alguna. Muy bien. Muchas gracias. Ya estamos a punto de concluir. Entonces, solamente esperar el resultado de mañana. Si es como usted menciona, pues ya dependerá de cada uno de los trabajadores, 527 aquí en Ciudad Juárez, que pudieran presentar más de 55,000 a nivel nacional. Pero regresarían a trabajar. No, sí, sin duda, sí. Incluso, ¿no? El día de hoy, en una declaración que ante el Pleno de la Suprema Corte hizo la ministra presidenta Norma Piña, sí, ella fue enfática en decir, a ver, no podemos interrumpir el ejercicio de la función en perjuicio de la ciudadanía. Ella fue muy clara. Aunque también valdría la pena, si esto sucedería, bueno, pues seguramente empezar a revisar dónde están también estos privilegios y estos altos sueldos. Si es que, imagínese. O sea, si es que los hay, ¿no? Y órale, va, si son diputados, senadores, regidores, ¿no? El mismo titular del Poder Ejecutivo no tiene privilegios. Vive en Palacio Nacional. ¿Cuánto paga de agua? ¿Cuánto paga de luz? ¿Cuánto paga de mandados? Es el presidente de la República. Exacto. Un diputado, ellos no tienen fideicomisos, ellos no tienen privilegios. ¿Un senador? ¿Cuánto gana un senador? No sé.
digo, aquí puedo decir 700,000 pesos mensuales, ¿no? Ajá, así lo puedo decir. ¿Me explico? Es en ese sentido. Y bueno, Mirna, antes de Ya, quizás porque estamos al final. de concluir, Ajá. sí nada más sí quiero decir lo siguiente, de que para nosotros los trabajadores del Poder Judicial, esto sí es evidente que este golpe económico que al Poder Judicial se pretende hacer no es por el dinero, no es por el dinero. Este golpe va para evitar el contrapeso que como Poder Judicial nosotros dentro de estos tres poderes ejercemos, ¿no? Sí es la pretensión de concentrar en una sola persona ese poder. Insisto, ¿no? A nosotros los servidores públicos no nos eligió el pueblo, nosotros elegimos servir a ustedes, ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. También es importante que nuestra audiencia sepa que fue invitado el representante del gobierno federal, pero desgraciadamente no obtuvimos respuesta. Entonces, hubiera sido excelente, ¿verdad?, escuchar las dos también versiones, pero bueno, pues desgraciadamente hubo la invitación, pero simplemente pues ni siquiera se contestó. Entonces, para que usted como audiencia sepa, no se trata aquí de dar o de favorecer absolutamente a nadie. Es información que le ponemos a usted, que es nuestra responsabilidad ofrecerle, y usted como siempre tendrá la mejor opinión. Muchas gracias por su atención. Gracias, Carlos. Gracias, Mina. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, por supuesto, por su atención. Muy buenas noches.